Queridas amigas y queridos amigos, bienvenidos una vez más a un capítulo de Marguerite Yourcenar según Vicente. Hoy vamos a hablar de la importancia de la lectura y de las lenguas en la vida de Marguerite Yourcenar. Pero antes que todo, es importante hoy, por primera vez, que digamos el nombre completo de la autora. El nombre de pila de Marguerite Yourcenar fue el siguiente: Marguerite Antoinette Jeanne Marie Ghislaine Clenevert de Crayoncourt. Este inmenso nombre, con el de Crayoncourt, nos explica que era hija de una familia aristocrática. El nombre de su padre, Michel de Crayoncourt. Cada nombre tiene una entrada. Entonces, hacia los 18 años, Marguerite Yourcenar, cuando ella empieza a publicar sus primeros poemas, decide inventar un seudónimo. Es conocido que los autores, por regla general, tienen un sueño de bastardía, si se quiere, es decir, dejar de pertenecer a su propio linaje y crearse ellos mismos como unos seres prácticamente de ficción. Entonces, les decía que hacia los 18 años, con su padre, que fue el personaje más importante tal vez en la vida de Marguerite Yourcenar, y jugando le propuso que ese apellido de él, Crayoncourt, lo cambiaran a ver qué daba. Entonces, a partir de ese apellido del padre Crayoncourt, ella fue cambiando el orden de las letras y así resulta el seudónimo Yourcenar. Hay una C de más en Crayoncourt, pero Yourcenar es un anagrama casi perfecto, es decir, es derivado del apellido del padre. Junto a esto, es muy importante señalar el papel que tiene la lectura en la vida y obra de Marguerite Yourcenar. Y es más o menos una regla para todos sus personajes, que leen mucho, aprenden lenguas. Ninguno va a la escuela como ella misma. En su libro autobiográfico, Que la eternidad, texto de 1990, publicado póstumamente, puesto que ella murió en 1987, ella anota lo que significó en su vida el descubrimiento de la lectura. Dice Marguerite Yourcenar: quisiera escribir el recuerdo de un milagro trivial, el descubrimiento de la lectura. El día en que los 26 signos del alfabeto dejan de ser trazos incomprensibles para constituirse en una puerta de entrada que conduce a otros siglos, a otros países, a multitud de seres que no conoceremos en nuestra vida, a veces a una idea que cambiará las nuestras, a una noción que nos hará un poco mejores o al menos un poco menos ignorantes que ayer. Recordemos que este milagro de la lectura, como lo dice ella, el milagro trivial del descubrimiento de la lectura, está asociada a las tres formas de conocimiento que Yourcenar recibió y que siempre aconsejo a sus lectores. La lectura, la visita a museos y los viajes. Respecto a los libros que ella leyó,
Yvon Bernier, que fue el encargado de convertir su casa en un museo en la isla de Maine, en Estados Unidos, hizo un inventario de todo, un gran catálogo de todos los libros que había en la casa de Yourcenar en ese momento, y ese catálogo que existe llegó a consignar 6.876 libros, que con toda seguridad Yourcenar leyó, sin contar aquellos que dejó en hoteles, en otros lugares cuando trasteaba, en fin. Entonces, todos estos libros son evidentemente una gran fuerza de riqueza para Marguerite Yourcenar. Y respecto a las lenguas, es muy importante. Imagínense ustedes que Marguerite Yourcenar aprendió, guiada por su padre, hacia los 10 años, el latín y el griego. Y cuando digo guiada por su padre, significa que él fue su preceptor, puesto que él sabía latín y griego. Pero no es un conocimiento que para ella va a ser así por encima, porque ella llegará, veremos ahora más adelante, a traducir del latín y del griego al francés. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial en 1914, Yourcenar tiene 11 años y huye con su padre de Francia a través del Mar del Norte para Inglaterra. Ya en Inglaterra su padre quiso que la pequeña Marguerite aprendiera inglés. Entonces Michel de Crayoncourt, el padre de Marguerite Yourcenar, quiere que ella aprenda el inglés con las meditaciones de Marco Aurelio en inglés, en una traducción en inglés. Imagínense ese último gran emperador estoico, Marco Aurelio, sus meditaciones muy profundas. Era imposible para una niña de 12 años estudiar el inglés en esas circunstancias. Pero ella dijo después: mi papá no tuvo la paciencia que tenía Marco Aurelio y arrojó un día el libro por la ventana. Sin embargo, y esto es muy curioso, muchos años más tarde, en 1952, cuando Yourcenar escribirá Memorias de Adriano, Memorias de Adriano, escrito más adelante, como les decía, en 1952, es una gran carta que el emperador Adriano escribe a su nieto adoptivo para ser futuro emperador, Marco Aurelio. Precisamente el Marco Aurelio y las meditaciones. Es decir, que para escribir Memorias de Adriano, Yourcenar tuvo con el tiempo, después de aquel pasaje de los 11 años, estudiar a fondo no solamente a Marco Aurelio, sino al estoicismo en general. El estoicismo es una línea que recorre las grandes obras de Marguerite Yourcenar. Entonces dense cuenta que con aquel manual de meditaciones de Marco Aurelio, con el cual finalmente Yourcenar no aprendió el inglés, lo aprendería de otra forma, a la formación de Yourcenar sobre Marco Aurelio para poder escribir Memorias de Adriano, hay un círculo muy curioso de anticipaciones y la presencia del azar, del cual hablaremos luego, para concebir esta obra de Adriano. Yourcenar fue una excelente traductora de obras del inglés al francés. Por ejemplo, ella tradujo de Virginia Woolf Las olas, en inglés The Waves, al francés Les Vagues. Esto fue en 1947.
Ella tuvo un tiempo en que trabajó como traductora para ganarse la vida. Luego tradujo igualmente de Henry James What Maisie Knew, lo que Maisie sabía. Esta traducción fue en 1947. Tradujo igualmente del griego a Constantino Cavafy, el poeta, en 1958. Y es importante señalar que también hizo una serie de traducciones del griego que consignó en un libro que se llama La Corona y la Lira, en 1978. Y lo que es más sorprendente aún, en la década entre 1970 y 1979, cuando su compañera y secretaria Grace Frick estaba enferma de cáncer, Yourcenar estuvo prácticamente todo el tiempo en la isla de los Montes Desiertos, en el estado de Maine. Durante esta época ella aprendió el japonés por su cuenta y luego tradujo en 1984 5 piezas de teatro del escritor japonés Yukio Mishima. Ese teatro impregnado del budismo se llama el teatro No. Entonces, Yourcenar tradujo esta obra que se llama 5 No modernos de Yukio Mishima. Finalmente, ella descubre una autora, Amrita Pritam, Punjabi, que el Punjab es una región entre la India y Pakistán, y que Yourcenar descubre y queda deslumbrada con ella. Y también empieza a estudiar el Punjabi y va a traducir de nuevo, ayudada de ciertas traducciones del inglés, pero también interviniendo Marguerite Yourcenar con sus conocimientos que adquirió de Punjabi. Va a traducir para la Nouvelle Revue Française, la nueva revista francesa, en 1983, y va a presentar los poemas de Amrita Pritam. Es decir, que Yourcenar ejerce este trabajo de traductora desde una perspectiva muy interesante. La escritora como traductora. Es muy diferente la traducción por parte de un traductor de oficio que de un escritor. De ahí el gran éxito de Memorias de Adriano, que fue traducido al español por Julio Cortázar. Bien, queridos y queridas amigas, esto era lo que quería mostrarles el día de hoy. Por favor, dejen sus comentarios, sus preguntas, si hay alguna, y yo estaré mirando y contestando a sus inquietudes. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo.